que es un salmo de instrucción, que lleva instrucciones para nuestras vidas. Es un salmo que cuenta de 26 versículos, es un salmo largo. Entonces vamos a dividirlo en 3 secciones para que podamos tener un mayor enfoque acerca de lo que el salmista quiere expresar a nosotros, la iglesia del Señor. Y vamos a dividir este salmo en 3 partes. Vamos a dividirlo del versículo 1 hasta el versículo 8, donde se nos está narrando, o la narrativa nos habla acerca de los actos pasados que Dios hizo, de la liberación de los actos pasados, del versículo 1 al versículo 8. Luego, del versículo 9 al versículo 22, vamos a estar viendo la condición actual que estaba atravesando el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver el contraste que hay entre los primeros versículos hasta llegar al versículo 9, donde se nos narra el doloroso presente que está viviendo el pueblo de Israel. Y luego, como todos los salmos terminan, vamos a ver los últimos versículos del 23 al 26, donde se levanta un clamor por ayuda, donde el pueblo de Israel le pide al Señor que lo redima. Bien. Versículo 1 dice así: tú, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Si usted lleva la secuencia de este salmo hasta el versículo 8, el salmista está expresando con la evidencia del poder de Dios que se manifestó a sus padres en la antigüedad. Fíjese que si este salmo contara de los primeros 8 versículos, fuera un salmo espectacular, porque habla acerca de la narrativa, de la gloria, de la obra que Dios hizo, cómo Dios hizo, los acontecimientos que Dios habló, las evidencias que Dios hizo a los antiguos, a sus padres antiguos. Recordemos que aquí estamos hablando de la generación que siguió, que procedió después de Josué. Estamos hablando de una generación que fue posterior a todas aquellas grandes obras que el pueblo de Israel en las primeras generaciones con sus padres tuvieron palpablemente con sus ojos, viendo la maravilla de la extensión del poder de Dios. Y el salmista escribe: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Bien, pero ¿de qué hechos se está hablando aquí el salmista? De los hijos de Coré. ¿Cuáles son esos hechos maravillosos? ¿Cuáles son esos hechos que sus padres les narraban a ellos? Usted recuerda cuando a Josué se le da la ordenanza y el Señor le dice: hablarás a ellas, hablarás de ellos, al acostarte, al levantarte, al comer, las escribirás en los linderos de la puerta. ¿Y qué más acontecimiento del cual estamos hablando aquí, o está narrando la Biblia aquí, sino de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud que el pueblo se encontraba por 430 años? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, 430 años de servidumbre. Y la Biblia dice que Dios escuchó y se acordó del clamor de sus hijos. Esta expresión se acordó, pareciera como que es que Dios se olvida, pero es que Dios no se olvida. Esta expresión se acordó quiere dar a entender que llegó el momento justo y preciso para el cumplimiento de la profecía o el cumplimiento del propósito de Dios. Y la Biblia dice allá en el libro de Éxodo capítulo 3 que un hombre llamado Moisés, que había sido desterrado, de repente se encontró con una zarza ardiente y él empezó a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Y la Biblia dice que Moisés tiene un encuentro en Éxodo capítulo 3 y comienza a tener un diálogo y el Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y se nos muestra de que esta zarza no se consumía, a pesar de que la zarza era un arbusto seco que crece en el desierto árido,
que es tan seco que el mismo calor del desierto hace que se encienda y se fume en un instante. Agarra fuego y ahí nomás se fuma. Pero esta zarza no se consumía y es lo que le llamó la atención a Moisés. Moisés se dio cuenta o sabía que había algo sobrenatural en aquel lugar. Y es que Moisés estaba frente al mismo Dios creador, al mismo Dios que no necesita que nadie lo sostiene, se autosostiene por él mismo y coexiste por él mismo. No depende de nadie, no depende de nada. Él es suficiente, Él es poderoso, Él es eterno y Él es soberano. Y cuando Moisés le dice y empieza a decirle, vas a ir a Israel y vas a sacar a mi pueblo, ¿y con qué nombre voy a ir? Y él le dice, vas a ir con el nombre diles que te manda el gran yo soy. En el hebreo se le conoce como el tetragramatón, el gran yo soy. Bien, siguiendo con la narrativa, llegamos al capítulo 4 de Éxodo y Moisés enrumba el camino hacia Egipto. Llega hacia Egipto en el capítulo 6, tiene por primera vez el reencuentro con Faraón. Y la Biblia dice que cuando está con Faraón, le da el mensaje que Dios le dio a él y le dice, he venido para rescatar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que lo libertes y lo dejes ir. Y ya conocemos la historia. Bueno, uno de los primeros acontecimientos fue que cuando la vara de Aarón, cuando la vara de Moisés fue extendida, se convirtió en serpiente. Pero no solo eso, del capítulo 7 hasta el capítulo 14 podemos ver los grandes acontecimientos que pasaron. La Biblia narra totalmente las plagas que sufrió aquel pueblo para que el faraón pudiera dejar al pueblo de Israel, para que se diera cuenta que el que le había mandado ese mensaje era el Dios viviente, el único y el Dios verdadero. Las plagas todos lo recordamos, ¿verdad? La primera plaga que convirtió el agua en sangre, las plagas de las ranas, las plagas de los piojos, las plagas de la úlcera, las plagas en el ganado, la plaga del granizo, la plaga de la oscuridad y la última plaga que desató fue la muerte de los primogénitos. Faraón, al ver todos estos acontecimientos, decide, o Dios, para cumplir el propósito eterno que Dios tenía, el pueblo de Israel sale de la servidumbre de Egipto. Y en el capítulo 14 pasa algo muy interesante. En el versículo 1, usted lo puede llegar a confirmar a su casa. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel comienza su travesía, sale de Egipto y comienza a caminar, ese pueblo vio a ese Dios paternal, vio a ese Dios cercano, a ese Dios provisional, a ese Dios como su socorro, su resguardo, su protección. La Biblia dice que por la noche Dios le mandaba una flama de fuego para calentarlos por el frío del desierto. Usted sabe que el desierto tiene una característica muy propia. En el día la temperatura se eleva tanto que es imposible mantenerse ahí por la deshidratación que el cuerpo sufre. Pero en la noche es todo lo contrario. La temperatura baja tanto y el frío es tan intenso, y lo que Dios hace es proveer para su pueblo una flama de fuego que le provisionaba calor. Y no solo eso, sino que por las mañanas la Biblia dice que para que el calor abrasador no aturdiera a su pueblo, le proveía una nube sobre ellos. Y el pueblo de Israel comienza a ver esos actos, ese acto maravilloso, esos milagros extraordinarios que solo el Señor sabe hacer. Y entonces la Biblia dice que en el versículo 14, ellos están entre el río Jordán y el desierto. Mire qué importante es. Y la Biblia dice que Faraón se da cuenta, pero Faraón cree que el pueblo de Israel está atrapado y decide ir tras el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero el propósito de endurecer el corazón de Faraón era para que Faraón saliera con su ejército y Dios exterminar de una vez y para siempre al enemigo del pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos se ven desconcertados y temerosos, pero el Señor le habla a Moisés y Moisés le dice, está quieto y reposar, porque hoy ustedes verán la salvación del Señor. ¿Qué es importante, hermano? Es entender que Dios puede convertirse
en tu Salvador, pero también Dios puede convertirse o en tu amigo o en tu enemigo. Y qué duro es caer en las manos de un Dios viviente. ¿Quién podrá sostenerse delante de Dios cuando Dios se convierta en tu enemigo? Nadie. La Biblia dice que el que endureció el corazón de Faraón fue Dios. Porque Dios tiene el poder para endurecer el corazón de un hombre, o también tiene el poder para abrir el corazón de un hombre y que este hombre pueda venir en arrepentimiento y fe y pueda creer en el Hijo de Dios y pueda ser salvo, pueda ser rescatado, pueda ser liberado. Y esto es importante que nosotros hagamos hincapié en esto y podamos nosotros entender esto. Porque, hermano, estamos plagados, por decirlo así, de expresiones como abrirle el corazón al Señor, como yo voy a buscar al Señor, pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que nosotros no podemos buscar a Dios porque nuestro corazón es pecaminoso, inclinado hacia el mal, es un corazón de piedra, que si Dios no opera en nosotros, nosotros no podemos inclinarnos a Dios. Recordemos lo que sucedió en Hechos 16:14, cuando aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura, estaba escuchando el mensaje de Pablo y de repente la Biblia dice que el Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia pudo comprender el mensaje del Evangelio. El hombre está totalmente inhabilitado de poder comprender el mensaje del Evangelio, de la salvación, si Dios primero no abre su corazón para que lo entienda. También recordemos lo que sucedió en Hechos capítulo 11, cuando llega y está la primera iglesia. En el libro de Hechos, en este capítulo, por primera vez a la iglesia primitiva se le llama cristiano. Y cuando Pedro está pasando el reporte de cómo está el crecimiento de la obra de Dios, el crecimiento de la iglesia, están sorprendidos porque ellos dicen: así que Dios, hasta los gentiles, Dios les ha concedido el arrepentirse, les ha concedido arrepentimiento. Entonces quedamos claros en esto, que el que concede el arrepentimiento en el hombre se llama Dios. Que el único que puede abrir el corazón del hombre es Dios. No hay tal cosa como ábrele tu corazón, acércate. No podemos. Si Dios primero no ejerce sobre nosotros un dominio total, si Dios primero no ejerce con el poder de su Espíritu Santo un cambio total en mi corazón y cambia este corazón con el que yo nací, mi naturaleza caída que aborrece a Dios por naturaleza, y lo transforma en un corazón que pueda ser receptible, que pueda escuchar el mensaje de salvación y que pueda responder al llamado de Dios. Nadie puede responder al llamado de Dios que te dice: ven, heme aquí, si primero Dios no obra en su corazón. Entonces, estamos hablando de estos actos potentuosos que Dios hizo. Y el salmista aquí está narrando estos actos. Está diciendo que hemos oído, dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esas obras. ¿Qué pasó en el libro de Josué capítulo 6? Todos los conocemos, cuando la Biblia dice de que el pueblo de Israel conquista aquella nación de Jericó. Jericó era una nación temida, tenía unos muros inmensos. Los estudiosos dicen, imagínense que las murallas de Jericó aproximadamente eran 3 metros lo que tenían de anchura. Eran impenetrables y eran altas, unas murallas muy altas. Sin embargo, nosotros sabemos que el Dios que nosotros tenemos es el Dios que gobierna, el Dios del dueño de los ejércitos del cielo. Y la Biblia dice que Dios le da la promesa al pueblo de Israel que va a conquistar a Jericó, y lo conquista de una manera sorprendente. Es que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace por su naturaleza. Para Él no es difícil, porque Él es Dios que todo lo puede. Para Él no es complicado, porque Él es el Dios que todo tiene. Tiene los recursos, tiene el poder, tiene los medios, tiene la fuerza, tiene todo. Tiene la destreza, tiene la sabiduría, tiene la potencia, tiene todo para hacer algo cuando Él quiere hacerlo. Imagínense unos muros impenetrables. Y la Biblia dice que la orden de Dios fue que fueran por 7 días, llevaran 7 sacerdotes. En el primer día dieran una vuelta, en el segundo día dieran otra vuelta, en el tercer día, hasta llegar al día número 7,
Y la orden era que permanecieran callados, pero en el día 7 ellos iban a dar 7 vueltas alrededor de Jericó y ellos iban a pronunciar el nombre del Señor y las murallas se cayeron. Sin necesidad de que nadie, ninguno del pueblo de Israel moviera un solo dedo, las murallas se cayeron. Y esos solo son los actos potentuosos que Dios hizo y que el salmista está declarándole. Nosotros hemos oído con nuestros oídos. Nuestros padres nos han contado de los hechos potentuosos que hiciste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 1, el Señor, en el capítulo 8 de Deuteronomio, el Señor les está diciendo que los va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Les va a dar esa promesa. Pero el Señor les da una advertencia y le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando comiences a ver que el ganado se multiplica, que la tierra florece, que los tesoros se aumentan, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Los está preparando para llegar hacia el capítulo 9, al día que iban a atravesar el Jordán. Usted lo puede verificar en su casa. Cuando llega el capítulo 9 de Deuteronomio, en el versículo 1, el Señor le dice, oye, oh Israel, hoy pasarás el Jordán y poseerás la tierra en la cual fluye leche y mieles, tierra que es más numerosa que tú, tierra que es más fuerte que tú, que los habitantes que están en esa tierra son los anasías. ¿Quiénes eran estos? Eran los hijos de Anac, eran gigantes, eran hombres preparados en guerra y en batalla. Pero el Señor les dice, pero Jehová tu Dios saldrá delante de ellos como un fuego consumidor y los arrasará y los humillará para que tú puedas gobernar y conquistar esta tierra. Pero cuídate de olvidarte que esto es solamente por la mano de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que sabía que las conquistas que podía tener no provenían de su destreza, provenían de Dios eterno. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender que todas las cosas que nosotros logramos, obtenemos, que logramos tener, todo proviene solamente y exclusivamente de la mano, de la bondad, de la misericordia del Señor en nuestras vidas. Dios envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios hace salir el sol, dice la Biblia. En Mateo, cuando está en el capítulo 5, elaborando el sermón del monte, dice que Él hace salir el sol sobre bueno y malo. Porque Dios es misericordioso. Salmo 103, lento para la ira, pero grande en misericordia. Recordemos que Dios tiene un atributo muy especial. A mí me gusta mucho ese atributo y es la longanimidad de Dios. Usted sabe, una cosa es paciencia, pero otra cosa es la longanimidad. La paciencia es cuando usted tiene ese don de mantenerse quieto. Pero la longanimidad es que se mantiene quieto a pesar de la provocación que nosotros tenemos hacia Él, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que nos rebelamos contra Él, a pesar de que nosotros murmuramos contra Él, a pesar de que muchas veces lo cuestionamos, a pesar de que muchas veces le decimos que nosotros pensamos mejor que Él. Él mantiene su longanimidad, a pesar de que nosotros lo desafiamos, como que nosotros tuviésemos poder, como que nosotros tuviésemos algún atributo o algo. Y a veces queremos poner en escrutinio al Señor. Y entonces la longanimidad del Señor es que Dios mantiene su paciencia a pesar de que nosotros, hermanos, nos rebelamos totalmente, lo desafiamos, ¿sí? Y la Biblia dice en el Salmo 145, en el libro de Jueces, en Josué capítulo 12, usted revíselo en su casa, hay una lista inmensa, usted la va a ver, de todos los reyes que fueron vencidos por la mano del Señor a través de Moisés y a través de Josué. Léalo en su casa, Josué capítulo 12.
Ahí está la lista de todos los reyes que fueron vencidos. Los amorreos, los cananeos, los heteos, los jebuseos. Ahí lo va a encontrar todo. El Salmo 145, verso 4 dice: generación a generación celebra tus obras y anuncian tus hechos. El Salmo 78, 3 dice: los cuales hemos oído y los hemos entendido también, que nuestros padres nos han contado. Entonces estamos aquí frente al escritor de una generación que fue después de la generación de Josué, pero que esta generación conocía todos los hechos portentosos con los cuales Dios había sacado al pueblo de Israel de la servidumbre de Faraón. Y estamos aquí frente a una generación que conocía del poder de Dios, la magnitud del poder de Dios. Pero mire lo que pasa. Hasta el versículo 8 estamos hablando de la magnificencia de ese Dios, de todas las obras que Dios había hecho. Lea el versículo 8 conmigo, dice así: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Usted ve ahí un pueblo, o usted ve ahí un escritor que se ve contento, que está alabando el nombre del Señor. Pero miren lo que sucede en el versículo 9. Hay un contraste y dice así: pero la Biblia, cuando la palabra pero, usted la ve en la Biblia, es una palabra de renombre, es una palabra de importancia. La mayor de las veces es una palabra que de contraste, que cambia de un episodio al otro. Y dice así: pero, versículo 9, Dios, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sale con nuestros ejércitos. Usted nota el contraste del versículo 1 al versículo 8, hablando de todas las glorias de Dios, hablando de cómo Dios los había rescatado y había entregado la tierra en manos de ellos, hablando de cómo Dios los había libertado de todos los ejércitos enemigos. Pero en el versículo 9 comienza a hablar de que Dios los ha desechado. Pero tú, nos dice el escritor, el salmista, nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Esta palabra desechar aquí es la palabra abandonar. Esta palabra desechar es la palabra ausencia, la palabra desamparo. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces el salmista aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está escribiendo? Bueno, primero está describiendo todas las obras portentosas que Dios había hecho, pero ahora le está diciendo a Dios: pero tú nos has abandonado, nos has desamparado, nos has dejado solos. Tú nos has desechado, nos has rechazado. Ahora ya no estás con nosotros. Porque eso es lo que significa la palabra desechar: abandonar a alguien, a algo o a alguien. Abandonarlo, desampararlo. La ausencia de Dios. Ahora están viendo a Dios como un Dios ausente en su vida, como un Dios ausente en su nación, como un Dios ausente en la situación que están viviendo. Y le dice: no has abandonado. El Salmo 60 termina con una expresión muy bonita que dice: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Pero desde el verso 1, si usted lo lee en todo el contexto, de igual manera este salmista describe que Dios había abandonado al ejército de Israel y dice: ahora nuestros ejércitos salen a pelear, pero tú ya no vas con nosotros. Nos abandonaste, nos desamparaste. ¿Usted recuerda las palabras las palabras? Se me olvidó ahorita. Pero esta palabra rechazar es desamparo, abandono. Es el abandono que ellos estaban experimentando o creyendo que ellos veían que Dios les había abandonado. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo oprimidos. Ellos estaban siendo avergonzados por los enemigos. Y le dice: porque tú nos abandonaste, nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean
para sí los que nos aborrecen. Estamos viendo a un pueblo que está sufriendo tres cosas importantes que el salmista escribe, porque los hijos de Coré, recordemos que lo escribieron. Versículo 12 dice, has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Versículo 13, las demandas que el pueblo le está haciendo a Dios son las siguientes. Le dice, tres cosas que tú, por tu abandono, por tu ausencia y por tu desamparo, nosotros estamos sufriendo ahora. Nos pones por afrenta de nuestros, le dice, vecinos. Esta palabra afrenta significa humillación, significa deshonra. La palabra afrenta significa daño a la reputación. Ellos le están diciendo, por tu afrenta que nos pones contra nuestros vecinos, nuestros enemigos nos han deshonrado. Nuestros enemigos han dañado nuestra reputación. Nuestros enemigos nos han deshonrado. No solamente eso, le dice, que nos has puesto en afrenta, sino que nos has puesto también por escarnio. Esta palabra escarnio significa burla, mofa, burla, hiriente. Sino que ahora también nosotros somos la burla, somos la mofa de nuestros enemigos. ¿A causa de qué le están diciendo ellos? De que nos has desechado, de que nos has desamparado, de que nos has abandonado. A causa de eso, le dicen ellos, ahora nosotros somos la burla de nuestros enemigos. Continúa diciéndole el salmista, no solamente nos ha sido afrenta y escarnio, sino que también y por burla de los que nos rodean. Esta palabra burla significa reírse de manera con desprecio. Reírse con desprecio. El Salmo 14:1 dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ellos le están diciendo, por causa de tu abandono, por causa de que nos has dejado solos, por causa de tu desamparo y de tu ausencia en nosotros, ahora nosotros estamos experimentando la afrenta, la burla, la deshonra, estamos experimentando todas estas cosas de nuestros enemigos. Y en el versículo 14 le dice, nos pusiste por proverbio para nuestros enemigos. Esta palabra nos pusiste por proverbio significa nos pusiste por burla de nuestros enemigos. En Jeremías capítulo 20, la historia de Jeremías narra en la profecía de Pasur que Jeremías llega un momento en el cual le dice al Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque por causa de hablar en tu nombre he caído preso, he sido injuriado, he sido encarcelado y se burlan de mí. Y Jeremías está determinado a no hablar más en el nombre de Dios a causa de la burla que él padecía por el mensaje del Señor. Sin embargo, Jeremías le dice, pero hay un fuego ardiente que corre dentro de mí que no puedo callarlo. Me rodeaste y fuiste más fuerte, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Cuántas veces por creer cristiano y cuántas veces por querer obedecer al Señor se burlan de ti, se mofan de ti, se afrentan de ti?